todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Susurros Podcast. El día de hoy tengo un invitado súper especial que les va a contar una historia muy chiva con datos corroborados en persona, imágenes que están demasiado impactantes, de verdad. Antes de presentar a mi invitado, les voy a recordar que se suscriban a todas nuestras redes sociales como Susurros Podcast CR y que nos dejen su like en este video y que activen la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones de cuando subimos video. Y sin más preámbulo, el día de hoy vamos a tener, como lo vieron en el título, la historia del muñeco Robert. Y mi invitado especial del día de hoy es mi amigo Bobby, como siempre. Buenas. ¿Todo bien, gente? Muchas gracias por estar en un nuevo episodio. Mae, qué emocionante estar en Susurros Podcast, mae. Sí, de invitado. Sí. De invitado, mae. Sí, no de co-host. Muchachos, muchas gracias por estar acá en un episodio más. Y este es un episodio que debíamos ahí un poquito, como para hablar más, un poquito más largo y tendido, de la historia del muñeco Robert, por dos razones. Porque bueno, ya habíamos hablado del muñeco Robert en el temporada 2, fue, ¿verdad? Creo que sí, pero lo habíamos tocado como una pincelada, creo yo, ¿verdad? Por ahí, sí. De la historia del muñeco Robert. Y a raíz de la visita que yo pude hacer ahora, hace un mes y pico más o menos, al muñeco Robert, ahí propiamente donde lo tienen. Entonces, queríamos poderles traer un poquito más de información más directa, más clara, verificada, y por ahí les vamos a ir colocando mientras hablamos algunos videos de la visita, y ojalá que lo disfruten, ¿verdad? Así es, mae, así es. Mae, cuéntenos primero, antes de pasar a la historia, ¿qué le nació a usted ir a visitar a Robert? Digamos, ¿ya era una inquietud? ¿Era algo que usted ya lo tenía planeado? ¿O fue que le surgió la curiosidad nada más de ver qué pasaba? Hace mucho yo había visto ya a Robert, y a mí me ha surgido mucho más después del podcast que iniciara, la curiosidad con los objetos embrujadillos y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y yo creo que la aparición de, digamos, Annabelle a nivel más películas, Hollywood y todo esto, hizo como que se exaltara más esta vara de tener muñecos embrujados. Claro. Ahora hay cada vez más personas, usted ve muñecos embrujados que los venden hasta en eBay, yo creo. Sí. ¿Verdad? Que ahí hay que tener cuidado también, ¿verdad? Que no le metan ahí gato por liebre. Sí, yo he visto muchos que incluso traen el certificado de que se analizaron y que de verdad están embrujados. De hecho, hay páginas especializadas también solo para la venta de objetos embrujados, man. Sí, y algunos también que venden por la Deep Web. También. Que usted no sabe qué va a recibir. Que esos yo creo que son más peligrosos todavía. Sí, porque usted lo que recibe es usted lo que ve. La última vez que yo anduve investigando ese tema, usted lo que ve es una descripción. Uh-huh. Usted no sabe necesariamente. ¿Puede ser el aire? No. Sí estaba temblando. Ok. Se estaban moviendo los micrófonos un pichazo. Ya iba a salir corriendo, güey. Se caga. Es que yo sí les tengo miedo. Pero sí, entonces uno no sabe qué puede recibir. Entonces, a mí siempre me llamó la atención. Y cuando estuvimos investigando para el episodio que hicimos de muñecos embrujados, yo hablé propiamente de la historia de Robert porque a mí me gustaba mucho la historia y porque a mí me parece muy curioso, porque dentro, digamos, de los entendidos en el tema, mucha gente dice que es el muñeco más embrujado del mundo, uh-huh, por encima de Annabelle. Y ya eso es decir bastante, sí, porque la fama que tiene Annabelle, igual más a través de las películas y la parte hollywoodense, es mucha. Pero eso me llamaba mucho la atención. ¿Por qué decir que este es el muñeco más embrujado del mundo? ¿Qué tiene? Cuando yo investigué la primera vez para hacer ese episodio, y no sé, quedé ahí como enganchado con la historia. Uh-huh. Y ahora, bueno, ya es la segunda vez que yo iba a Miami. Yo dije, ya esta segunda vez yo tengo que ir de alguna manera. Es un poco largo, digamos, de Miami, digamos, downtown, centro, toda la parte, porque está en los Cayos, ¿verdad? Los Cayos de la Florida, que básicamente son este montón de islas, un archipiélago, uh-huh, que está unido por puentes sobre el mar. Pero yo dije, no, yo sí tengo que ir porque creo que es lo más cercano que voy a poder estar en alguno de estos objetos. Más que Annabelle, es mucho más difícil poder visitarla. Sí, no, y más que ir solo a verlo, el tour que se pegó, muy tuanis también.
Sí, que bueno, voy a hacer de una vez, y deberíamos hacer antes de empezar con la temática, meter la publicidad, que los dos estamos haciendo un poquito de contenido ahí individual en otras cosas. Así Hoy es. vamos a hablar un poquito más de Robert en la parte más de podcast, pero si quieren ir a ver, yo hice un video más tipo blog, donde sí están todos los videos. Aquí obviamente no podemos ponerlos todos. Desde que yo jalé de Miami hasta que fui a la casa de los Otto, lo de Robert, todo, digamos, más visual y menos en formato podcast. Ahí les dejamos sino la tarjetica para que lo vayan a ver. Y vos también, que vas a estar haciendo contenido. Sí, por ahí. Yo creo que ya para cuando salga este episodio ya he empezado a crear ciertas cositas. Entonces ahí para que nos vayan a ver en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de Bobby también. Buenísimo. Sí, ma, entonces de ahí nació y ya se pudo. Y gracias a eso, hoy les podemos corroborar un montón de información que está en internet y está errónea. Sí. Tras ya poder conversar con algunas personas allá, se puede corroborar que hay cosas que son falsas y que hay cosas que son ciertas. Y de lo que hemos hablado, hay cosas que son incluso más fuertes de lo que se habla en internet también. Correcto. Hay cosas que envuelven más, por ejemplo, para ir entrando en contexto, el lugar donde está Robert no solamente está embrujado porque está Robert, sino que está embrujado por todo el contexto que hay en el lugar, en el museo que lo contiene. Que hay muchas más cosas que han sucedido, desde muertes por fiebre amarilla. Es un museo de la guerra civil, con eso digamos se los digo todo. Soldados, muerte de gente, y otros objetos que curiosamente también han ido a dejar a raíz de que está Robert ahí. Entonces la gente cree que es un museo paranormal, pero no lo es. Sí, que al final de cuentas se enfocó en lo paranormal también, no a raíz de lo que pasaba en este lugar antes, sino de que empezaron a llevar este tipo de objetos. Mae, aparte de Robert, entonces sí hay más objetos en este lugar. Tienen algunos, nada más que no tienen tal vez la historia que tiene Robert. Porque es un muñeco, no son tan famosos, digamos. Es un muñeco de 120 y pico de años. Es un muñeco que a él se le pone la fecha de nacimiento de Eugene, más o menos, por ahí anda. Cuando lo obtuvo, que es en 1904, más o menos, por ahí. Entonces, en 1904, 2026, ¿verdad? Sí, han pasado bastantes años. Es un muñeco bien longevo. Y por eso también es que lo tienen en esta urna, ¿verdad? Súper cuidado, con alarma y demás, porque no se puede manipular mucho, porque se puede dañar también. Sí, claro. Y al final de cuentas termina siendo un objeto histórico, Correcto. Paranormal, pero histórico. Correcto. Yo creo que ya para ir entrando un poquitito más en el tema, cuéntenos un poco de la historia del muñeco, de lo que pasó realmente. Ok. Hay que decir que a la fecha, lo primero, que es muy interesante, se puede decir que Robert ha tenido 4 dueños. Que eso, ¿verdad? Se habla mucho de Jean o Eugene, que ya vamos a entrar como a hacer correcciones de la historia que habíamos dado antes. Pero me llama mucho la atención el primer dueño, y mucha de esta información, ojo, es información que obtuve directamente de uno de los investigadores, que es el que maneja, digamos, los tours paranormales en Key West, que es donde se encuentra Robert, que ya vamos a explicar un poco eso también. Y de la persona que me atendió, y también directamente de David L. Sloan, que es como el cuidador, la persona que fue la que llevó a Robert a que se conociera más, un poco más. Entonces no es información que me estoy inventando, sino es información que yo, conversando con las personas, a David no lo conocí personalmente, pero sí conocí a Dan, que es una persona que trabaja con él, es de su equipo, ¿verdad? Él por lo general no hace los tours, él hace los tours más VIP, digamos. Y en los otros tours, o cuando tienen que abrir para alguien que paga un poco más para poder estar a solas con Robert, pues por lo general va otra persona, va Dan. Entonces en este lugar sí se permite hacer investigación. Sí, entonces voy a responder esa y después me devuelvo. Sí, el Robert está ubicado ahorita en el Hotel Martello, East Fort Martello, ¿verdad? El Hotel el museo, perdón, East Fort Martello Museum es el nombre correcto. Es un museo que está en la parte trasera, como el aeropuerto de Key West. Key West es el último cayo de las Floridas, o Cayo Hueso en español, y es un museo de la guerra civil.
Okay. Tiene mucha historia, ¿verdad? No es un museo paranormal. Ahí está abierto en el día, como le he contado a algunas personas que me preguntaron, como ir aquí al Museo Nacional en Costa Rica. Es muy parecido. Cuando usted entra al Museo Nacional en Costa Rica, está la entrada por la que usted pasa, que está el guarda y la entradita normal y todo esto, y después es como un círculo, ¿verdad? Sí. Y en el centro un patio, así, imagínenselo así. Y si no, aquí les ponemos una foto aérea para que se lo... Sí, como se construían las edificaciones, digamos, en la parte esta de la colonización y todo esto. Exacto, digamos. en el centro del patio, pero muy curioso, el patio no está vacío, sino que en el centro de ese patio hay una torre de 3, 4 pisos contando la azotea, porque es un fuerte. Lo tienen ahí en exposición, cualquier persona puede ir y pagar la entrada de día normal y recorre todo el museo, no es guiado ni nada, usted entra y nada más. Obviamente el muñeco es la estrella del museo, entonces si le dan sus advertencias, ¿verdad? Hay que tener cuidado, pero cualquiera puede ir y pagar. Ahora están los tours nocturnos, que eso también cualquiera puede ir y pagar, y se inscriben al tour nocturno, como los que hacen aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el equipo de investigación Noctis y demás. Una cosa así, nada más que dentro del museo, un tour, ese sí, enfocado en la parte paranormal. Sí. ¿Okay? Que ese yo lo hice, ¿verdad? También para obtener mucha información. Y está ya la parte, digamos, especial, o VIP o de investigaciones, donde usted sí paga extra y puede estar con Robert. Y prácticamente está el cuidador afuera y le dice: el museo es suyo. Vaya. Que de hecho, hablándolo también con Isra, estábamos hablando de que usted es la primera persona que va a hacer una investigación de tipo paranormal de Costa Rica, porque hablábamos de que ya había ido una persona como a conocerlo y demás, pero no a hacer este tipo de investigación. Sí, Mario Siles, creo que es. Ajá. Creo que es el nombre, ya lo confirmo. Que estuvimos hablando con él. Sí, Mario. Una vez ahí para un tema del podcast, pero sí, él fue. Sí ha ido gente de acá, digamos. Sí, a visitar normal, como tal vez la visita de museo, pero no una investigación que se haga en un episodio, digamos, en un capítulo, en un blog. Sí, yo tal vez no lo llamaría tanto investigación, porque no quiero llamarlo investigación, porque siento que hizo falta mucho. Yo lo llamaría más exploración y un primer acercamiento, porque para hacer investigación creo que se necesita un poquito más de tiempo. Yo estuve con Robert, lo tenía para mí solo 1 hora, sin que nadie estuviera, sin que nadie entrara, de noche, completamente oscuras, pasadas las 9:00 de la noche, ¿verdad? Es cuando le abren a uno para poder ingresar. Entonces sí, y así es como funciona. O sea, cualquier persona, es lo que hemos hablado un poco, ¿verdad? En Estados Unidos prácticamente, si usted tiene la plata, es ¿quién maneja esta vara? Paga cuánto tiempo quiere, o si quiere toda la noche, también se puede. Nada más que para estar toda la noche, piensen en colones, en echarse 1,5 palitos para arriba, ¿verdad? Sí, es bastante caro en realidad. Pero bueno, entonces regresando a la historia, mae, para ir contándoles un poco y derribando mitos y demás. Robert es un muñeco alemán. Eso sí se confirma, son datos confirmados. Sí lo trajo el abuelo de Robert Eugene Otto a Robert, porque se decía también que fue entregado por la famosa criada o la famosa empleada enojada, ¿verdad? Con ellos. No, se confirma que parece que este señor sí tenía algún tipo de conexión con Alemania por temas de negocios y otras cosas que tal vez no vienen al caso, pero sí fue entregado, y sí se confirma que es un muñeco alemán de la fábrica Steiff, creo que se pronuncia Steiff, que son los fabricantes del Teddy Bear. Es confirmado. Incluso este investigador, que es el cuidador, digamos, él fue a la fábrica y para confirmar. Hay un detalle de cómo logran confirmar esto, y es porque si ustedes ven, cualquiera puede meterse a Google y buscar la fábrica de muñecos Steiff en Alemania. Todos tienen, no sé si se logra ver en la cámara, aquí en la orejita. Este es uno muy pequeño, ¿verdad? Esta es una réplica pequeñita. Todos tienen en la orejita como una prensa, una marca. Incluso los Teddy Bears, les podemos dejar sino una imagen. Robert no lo tiene porque parece como que se le cayó, pero si ustedes lo revisan, es como cuando usted ve una costura de algo, sí, como que se le cayó y trataron de arreglarlo, quién sabe qué habrá sido, pero sí tiene la marca de que pudo haber tenido la prensa. Entonces eso confirma la historia, y además por ahí yo estuve viendo videos del investigador David Sloan, donde fue a la fábrica
y los muñecos de esa época, entre 1900 a 1906, 10, tienen la apariencia de él completamente, los ojitos, el tipo de cara. Entonces, mae, confirmado, es un muñeco alemán que se trajo de esta fábrica Steiff. Ya si lo compró allá o se lo dieron de otra manera es otro tema, pero la cosa es que sí fue entregado por el abuelo. Entonces se dice que los primeros dueños del muñeco pues es Margaret Steiff, que sería la persona que lo creó. Está el nombre y todo documentado ya. Margaret Steiff, la dueña, primera dueña de Robert. Segundo dueño de Robert sería Robert Eugene Otto, el niño al que se lo entregan, ¿verdad? Para como un regalo. Él sería el segundo dueño y sería el que está, digamos, más apegado por todo el tema de la historia de Robert. Sería el segundo dueño, que él lo tuvo entre 1904 a 1974. A partir de ahí ya no lo tiene más porque él fallece. Su esposa, que si no me equivoco de nombre Annette, vende la casa y la casa, el muñeco queda en la casa. La segunda dueña de Robert sería Middle Ruther, que fue esta persona que compró, es decir, la tercera persona que compró la casa luego de los Otto, ¿okay? Y se dice que ella lo tuvo de 1974 hasta 1994, cuando es que lo entrega al museo. Y la cuarta persona sería este investigador, que es el cuidador ahora, y la persona, gracias a toda la investigación que él ha hecho, que si la gente se tomara más el tiempo se daría cuenta que hay un montón de mitos, como pasa con un montón de estas cosas, ¿verdad? Sí, que ya fueron votados por la misma investigación que él ha hecho. Este muchacho llega a Key West y más o menos como en el 96, si no me equivoco, son 2 años después de que lo entregan, es que se da cuenta de la existencia de Robert, y a partir de ahí es cuando él empieza como a trabajar un poco con Robert. Todavía Robert no estaba en display, no es como que lo tenían ahí, ¿verdad? Como está ahorita en este cuarto, sino que lo tenían en un cuarto, como en una bodega, por así decirlo, para que me entiendan, tapado con una sábana y toda la cosa, lo tenían ahí guardado, mae. Y esta persona llega a Robert por historias que le empezaron a contar y contar. Él no es una persona de Key West, es una persona de otra parte de Estados Unidos, pero que se empezó a dedicar a este tipo de cosas, que tiene una historia muy interesante de cómo llegó a eso. Tal vez en un futuro lo podríamos hasta entrevistar, mae. Sí. Tiene una historia muy interesante de cómo llegó a esto. Tal vez más adelante se las podemos contar. Y gracias a que él llegó a la casa de los Otto, que en ese momento ya se llamaba la casa del artista, The Artist House, buscando otros fantasmas, otras cosas que le habían contado de la casa. Ya él llegó como investigador paranormal entonces. Él era una persona que se dedicaba como a otras cosas. Él no se dedicaba al tema paranormal. Se los resumo muy rápido. Este mae empezó a viajar, me parece que fue a Escocia, estuvo en algunos tours y se enamoró de la vara. Y a partir de ahí dijo, yo necesito empezar a hacer esto. Y empezó por ahí, por Key West, siguiendo otras leyendas, otras historias. Llegó a la casa de los Otto y a partir de ahí le empezaron a contar la historia y él fue a buscarlo. Él fue a buscarla a la casa, otra historia completamente, porque le habían dicho, en esa casa pasan cosas aquí y allá, pero nadie le había hablado de Robert. En ese momento los dueños que tenían la casa dijeron, no, usted tiene que escuchar la historia de Robert. Y ya le dijeron. El maestro se fue al museo, no se lo quería mostrar, tuvo que ser muy insistente, hasta que ya un día logró que se lo mostraran, y a partir de ahí ya él empezó a trabajar como con el muñeco y demás. De hecho tiene una historia, no sé si por ahí la tengo, de lo que le pasó cuando él por primera vez interactuó con Robert. Por acá la tengo. Dice, él nos cuenta que cuando la primera vez quiso ponerse en contacto con el museo, ¿verdad? Nadie lo quería atender, no tenía nada que ver, nadie quería tener nada que ver con el muñeco, porque le dijeron a la gente del museo que estaba embrujado, no les gustaba y costó mucho que quisieran mostrárselo. Tuvo que ser muy insistente. Cuando lo logró, sí tuvo esta experiencia muy impresionante. Lo llevaron al cuarto donde lo tenía guardado y él dice que desde que entró había algo. Y eso que no se puede explicar. Lo llevaron a este cuarto donde lo tenían guardado. Él lo destapa, ¿verdad? Como les dije, lo tenían con una sábana.
y de inmediato dice que se sintió asombrado por Robert. Lo primero que hizo, ojo, y aquí viene donde parte de la historia interesante, le tomó unas fotografías para documentar, ¿verdad? Y realmente dice que al inicio no sintió nada. Él dice que lo quería hacer como más que todo para documentar la historia que le habían contado y poder tener algo de evidencia, ¿verdad? De que estuvo con el muñeco. Curiosa la historia que le habían contado, ya él le habían dicho, porque en ese momento era más o menos como el 96, era solamente una historia local, pero mucha gente la conocía. Y es muy curioso, mae, porque en una época en la que no hay internet, las historias, mae, se mueven en el boca a boca, y para que tanta gente supiera que había un muñeco embrujado, entonces para mí ese tipo de cosas, por ahí es que sí le ganan más a Annabelle. Sí. Y de hecho, sí, sabemos que con Annabelle también se ha movido mucho el mito por las películas, ¿verdad? Que han exaltado ciertas cosas que no pasaron como dicen que pasaron. Que sí, es un caso súper impresionante también, pero no pasaron de esa forma. Y que tal vez por la cinemática se modificó la historia. Sí, y muchas de las historias de Annabelle, al menos yo no he encontrado tanta documentación comprobada de que las personas hayan existido, las que mencionan en la historia, sí. Incluso. Bueno, retomando, dice este muchacho, ¿verdad? David Sloan, que le tomó las fotografías para documentar, realmente no sintió nada al inicio. Pero tras un par de fotos y revisarlo, ¿verdad? Al muñeco, intentó quitarle el sombrero de marinero que tenía para moverlo, revisarlo bien, cómo era. Y la manera en la que él lo describe es como si el muñeco hubiera cobrado vida. Él se asustó mucho porque dice que lo volvió a ver de frente y como que hubiera fruncido el ceño, como si la expresión cambiara. Se asustó muchísimo y dice que sintió como si el cuarto se llenara aún más de una presencia extraña y como si de repente ya no estuviera solo ahí. Entonces, al ver y sentir eso, lo primero que hizo y lo que intentó fue, donde lo volvió a ver es, tengo que tomarles otra foto para documentarlo. Intentó tomar unas fotografías, pero la cámara no le funcionó. Lo que él cuenta es que trató 3 veces, trató de tomar 3 fotos, la cámara no funcionaba, la volvió a revisar. Acuérdense en la época, ¿verdad? 90s, no se imaginen una cámara digital. Sí. ¿Verdad? Él revisaba y decía que la cámara no funcionaba, estaba como trabada. Intenta nuevamente, trata de tirar varias fotos y la cámara no funcionó más. La dañó. Básicamente, y es muy curioso porque él es la primera persona, digamos, que empieza a experimentar este tipo de cosas como con la cámara, que después vamos a hablar nuevamente. Vamos a hablar un poquito de eso. Sí, también. Y ya a partir de ahí es cuando se empieza a desarrollar la leyenda de Robert y los equipos electrónicos, ¿verdad? Especialmente los problemas de las cámaras, porque de muchas personas que lo visitan, no todas, pero muchas, empezaron a reportar problemas con aparatos electrónicos cuando ya lo pusieron a él en exhibición, ¿verdad? Donde está en este momento. Y más, así es como él, digamos, él llega al muñeco. Y a partir de ahí, él se encargó prácticamente. O sea, los dueños, digamos, y las personas que manejan el artefacto histórico, que es la parte física, él dice que es el museo. Pero que tienen un tipo de colaboración para él poder manejar la parte espiritual y paranormal. Por ahí sí es como lo manejan. Entonces hasta ahí, mae. Está muy tuanis conocer precisamente cómo llegó a él, porque hemos hablado en otros episodios con otros temas completamente distintos de que las casualidades no existen, ¿verdad? Que al final son causalidades. Y él tenía que llegar a eso para esclarecer también ciertas cosas. Y el hecho de la cámara, de esta historia con la cámara, me parece súper loco, en realidad. Porque para los que conocen el caso saben que por ahí hay vamos a decir, no es un mito, porque es real, de que usted tiene que llegar donde Robert y pedirle permiso para poder tomarle fotos, ¿verdad? Sí. Lo cual, este mismo mae, que es el que lo ha tenido desde ese momento, para él es bullshit. Eso. Para él. Pero sí. A él le pasó. Sí, pero lo que es bullshit, digamos, o lo que es que él considera que nada que ver, es el tema de pedirle permiso, no de que las cosas se dañen. Si hay algo energéticamente pesado, puede dañar equipos.
Pero es muy curioso para responder la pregunta también, porque a mí me dijeron personas cuando se dieron cuenta que yo fui, mae, ¿le pidió permiso? Sí, le pedí permiso, pero yo después ya recabando más información, pues resulta que para él no hace falta, que eso fue una leyenda que se empezó a dar porque curiosamente sí, empezaron a joderse, dañarse equipos, personas empezaron a tener accidentes, personas empezaron a, no sé, lo visitaban y se les estallaban llantas. Por ahí Dan, la persona que a mí me atendió, él cuenta una historia bastante curiosa de que una vez llegaron 3 personas jóvenes, digamos, locales de ahí de la zona, a ver al muñeco, súper irrespetuosos, jugando de como si no fuera real. Y es una isla esta vara. Posteriormente ellos salieron, no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, tendría que revisar la historia, pero dan cuenta que ellos llegaron después a disculparse y a contarle que se les hundió el bote en el que iban. Pero es que ahí ya entra la parte esa de la falta de respeto. Es lo mismo que... Eso hoy. Es lo mismo precisamente, digamos, que si usted entra a un cementerio y respetando completamente, tenga por seguro que algo va a pasar. Y eso no significa que en ese cementerio esté maldito o asusten. De hecho, es justamente lo que él dice. Para él, el tema de pedir permiso, que usted vocaliza el pedir permiso y que después tiene que despedirse. Y no hace falta. Él dice que no. Que lo único que usted necesita es ser respetuoso con el muñeco. Que si usted es respetuoso con el muñeco, no importa si usted le pidió o no le pidió permiso. Y eso es muy vacilón, porque cuando yo estuve con Robert, la primera parte, que yo estuve en el tour nocturno guiado antes de estar solo, la primera persona fue una señora que se levantó y es como todo el mundo nada más estaba en silencio viéndolo, y ella se levanta y es como, no me va a tomar una foto. Y donde se iba a tomar la foto, otra le dice, acuérdese que tiene que pedirle permiso. Y ella, verdad, estamos sentados, éramos como 8 personas alrededor del muñeco, nada de eso se podía grabar, ese tour no se puede grabar, y ella le pide permiso, ¿verdad? En inglés, era una persona de Estados Unidos, y ella misma luego dice, a todos nos vuelve a ver y es como, ¿y cómo sé si me dio permiso? ¿Verdad? Y yo, es cierto. Sí. ¿Cómo voy a saber que me dio permiso? Entonces, volviendo a ese mito, que es otro mito que estamos votando, Robert, no hace falta pedirle permiso, no es necesario, siempre que usted sea respetuoso. Es que al final de cuentas estas leyendas alimentan todo como la parte mística de ir a pegarse el tour, de ir a conocer, de ir a visitarlo y de decir, si yo le pedí permiso, yo hice todo como tiene que ser. Pero sí, al final de cuentas se me hace lógico de que sea un mito que la misma gente se haya inventado, pero que sí le da como pie a esta parte del respeto que hay que tenerle, no al muñeco, porque el muñeco nada más es un objeto, a la entidad que está ahí, que al final de cuentas está encajonada, está atada a ese muñeco también. De cierta manera. Y ahí es donde vienen, ¿verdad? Y se alimentan otros mitos que vamos a ir también discutiendo un poco. Volviendo un poco a ciertos mitos, voy a irme con uno más corto, que es el de Chucky, ¿verdad? Que se dice que Child's Play o Chucky, ¿verdad? La película fue inspirada en Robert, y eso es falso. Esto fue confirmado por uno de los directores o escritores de la película de Chucky, y que además la primera película fue sacada en el 88, me parece, que es Child's Play, ¿verdad? Y en esa época pues todavía lo tenía Myrtle Ruther, creo que es el nombre correcto, nada más déjenme verificarlo, siempre se me enreda el nombre de esa señora, sí, que es la tercera dueña. En esa época, cuando se estaba trabajando en Chucky, sí, Myrtle Ruther, todavía lo tenía ella. El muñeco fue entregado, ahí no era público. Nadie conocía lo que estaba pasando. Era una historia local, había una historia. Existe, perdón que lo interrumpa, ¿existe algún dato o algún escrito que esta señora haya dado de las actividades que ella estaba teniendo y el por qué decide entregarlo? Sí, ahí tal vez podemos meternos ya ahora sí con la historia. Sí. Este mito, ¿verdad? De Chucky, completamente falso.
según las palabras del escritor o director de Chucky y por las fechas, porque no calza. Sí, no calza. La historia como tal, vamos a ir desde arriba para ir aclarando ciertas cosas. La historia es algo incierta, ¿verdad? Y como ocurren con ciertas de estos artefactos tan viejos, pero hay muchas cosas que se han ido logrando confirmar. Bueno, ya hablamos, ¿verdad? Que sí se lo regaló el abuelo a Robert Eugene Otto, ¿verdad? Que es un muñeco que se hizo en la compañía o la fábrica Steiff, que son los que hicieron el Teddy Bear y lo de la marquita, porque este señor viajaba mucho a Alemania, etcétera. Eugene le puso su nombre, etcétera, etcétera, porque se volvió como obsesionado un poquito con el muñeco. Eso es bien curioso porque hay gente que lo pone. Hay dos versiones. Hay una versión que dicen que simplemente el niño, siendo un niño, empezaba a acusarlo, y está la famosa frase, ¿verdad?, que está en todo lado en los libros, en el museo, de Robert did it, ¿verdad? Robert lo hizo, de que él era un Daniel el travieso, ¿verdad? Y hacía un montón de desmadres y culpaba al muñeco. Pero esto se empezó a desmentir, y sus papás, digamos, posteriormente lo dicen, que ellos escuchaban al niño hablando con alguien más y habían dos voces en la habitación. Sí. Entonces, no era posible. Y eso también localmente en la zona siempre se ha hablado de que hay personas de que vieron al muñeco en su torrecita, en el ático, ¿verdad?, donde lo tenían, que le habían habilitado un lugar hasta con juguetes y todo. Sí, que por ahí le podemos poner en edición también la imagen del lugar donde estaba, de la casa donde estaba. De la casa lo veían moverse, veían algo arriba, básicamente. No decían necesariamente que era Robert. Luego se dieron cuenta que era Robert y lo veían moverse, y lo único que estaba en el ático era el muñeco. Ahora, perdón, adelantándome a la historia, no, esto es una idea que me surge. Sabemos de la existencia de los tulpas, ¿verdad? De que cuando una persona cree tanto en algo, llega a suceder y llega a pasar. Lo que haría este niño con el muñeco, sin conocer la historia completa todavía, no sería algo como esto, como llegar a tener, tal vez, como dicen, un amigo imaginario que se convierta en realidad. Sí, era una teoría que por ahí estuvo. Pero la teoría más fuerte, y está comprobada con documentos, es de que sí fue algo relacionado a vudú, pero no fue al muñeco propiamente, sino que lo utilizaron. La famosa historia de la sirviente enojada, ¿verdad?, que decía que era una sirviente, etcétera, etcétera. Lo que pasa con esta historia, aquí tengo el nombre, está confirmado de nuevo con documentos históricos que ellos eran una familia. Bueno, si uno ve la casa, es una casa de gente adinerada. Voy a resumir, antes de llegar a esta historia, la parte anterior. Robert Eugene Otto, el niño, se obsesiona con el muñeco, casi que es su mejor amigo prácticamente. Robert le pone al muñeco el traje de marinerito. El traje era de él. De hecho hay una foto, voy a ver si la tengo guardada en los archivos, y si la tengo, se las pongo por acá, donde sale Robert Eugene utilizando el traje que tiene el muñeco posteriormente con una amiguita. Es una foto que es bastante famosa, porque el muñeco originalmente era un payaso, no era un marinero. Y de hecho se confirma eso con la visita a la fábrica del investigador, porque los muñecos de esa época, entre 1900 a 1910, eran payasos. Los que tienen en la parte del museo de la fábrica eran puros payasos. Entonces era tanta la obsesión que prácticamente Robert se despoja de su nombre, se lo pone al muñeco, y él se hace llamar Eugene, que es su segundo nombre. Pasa todo esto de que empiezan a suceder efectos poltergeist, de que empieza a suceder de que empiezan a oír una voz con el muñeco, etcétera, etcétera. Ya cuando está embrujado, ¿verdad?, empiezan a escuchar cosas, voces y demás. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces para que el muñeco se embrujara?
la teoría de la sirvienta enojada es la más cercana a la realidad, con detalles y nombres, ahora sí, históricos. Se dice que el espíritu que tiene Robert, tal cual es el espíritu no de un niño, de una niña, al cual este último investigador le puso Abby, porque ellos tenían, no era una sirviente, era una niñera, que se llamaba Emmeline Abbott, era el apellido. Entonces ya pasamos de una, ¿verdad?, sirviente a una niñera, que era la niñera enojada. Lo que pasa y lo que se dice es que fue una niña que murió joven, y por eso tiene el espíritu el muñeco. La historia dice más o menos lo siguiente. Tras investigaciones en documentos antiguos que encontró, ¿verdad?, este mae David Sloan de la familia Otto, el mae logró descubrir que esta persona, Emmeline Abbott, fue la niñera, y lo primero que logra aclarar es que parece que el tata de Robert, el niño, ¿verdad?, Eugene, no era tan bueno ni tan fiel como parecía. Él tenía una relación por ahí con la sirvienta. Se dice, era un poco mujeriego. Y esto es importante mencionarlo porque de ahí nace la historia que podría tener o pudo haber tenido una aventura con esta niñera, que se dice que también, según registros, podía ser sí una persona, pero de las Bahamas. Okay. El tema interesante es que de cómo logran confirmar de que sí había un tema de enojo con la familia, es porque hay un documento en que Emmeline en 1924 puso algún tipo de demanda a la familia Otto, que si bien el documento como tal no lo logran obtener completo para saber a ciencia cierta de qué se trata esa demanda, porque los documentos de esa fecha pues ya no fueron recuperados completamente, y los que tienen no son tan claros, ¿verdad?, ya están un poco destruidos. Hay una demanda de ella a la familia. Entonces eso sustenta el hecho de que sí había una persona con ese nombre, fue niñera de ellos y los demandó en 1924. También hay un registro que se hizo un censo en 1900 en el cual ella no tiene ningún registro de hijos, pero 10 años después se realiza otro censo donde muestra 0 hijos vivos, 1 hijo fallecido 10 años después. Entonces, de todas estas teorías, como que es un rompecabezas que se va armando, y a mí me parece muy interesante, y por eso es que yo sigo diciendo, es un muñeco que toda la historia alrededor de él, hasta ahora, lo que yo he ido investigando y descubriendo, me parece 1000 veces más interesante que Annabelle. Claro, hasta ese momento. Claro. Dame un toquecito para... Dale, pero al final de cuentas también, aunque es una historia más interesante, creo que no se le ha dado la pelota suficiente o la bola suficiente para que se convierta en una historia tan famosa como la de Annabelle. Obviamente la historia de Annabelle es una historia que se puede llevar más fácil a la pantalla grande, ¿verdad? Que incluso la de Robert sería muy interesante verla realmente sí en un cine. Pero fueron sin consentimiento. Ok, es que por eso ahí es donde vamos a que la historia tal vez no se contó realmente como era, precisamente por lo mismo, porque si es sin consentimiento tuvieron que haber cambiado muchísimas cosas, y que precisamente eso lleva a que de ahí salgan muchos mitos, man. Exacto, y mucha gente tal vez se va mucho por el amarillismo de la historia de fantasmas, pero no sé, a mí me produjo una fascinación que yo sí quise como ir recabando más. Te sigo contando. Entonces, volviendo a la teoría de la niña, ¿verdad?, esta que pudo haber fallecido, si realmente esta persona, Emmeline Abbott, tuvo una hija en ese periodo y enfermó, es muy probable que lo hubiera llevado con el doctor para el que trabajaba, porque Thomas, que es el nombre del tata, era doctor, era lo más lógico, ¿verdad? Sí. Haya sido hija o no del señor, si usted trabaja para alguien que es doctor, lo llevo con él. Sí. Y lo que se especula, que ya esto sí es especulación, es que llevó, ¿verdad?, a la niña enferma,
asumiendo que de verdad es una niña porque la hacen llamar Abby, no hay tanto registro de esa parte, y que murió ahí en la casa. Entonces, que lo que puede haber ahí pasado es de que eso quedara como una vasija, como sí, para que fuera un anclaje de ese espíritu de la niña, tal vez hasta enojada, se anclara al de Otto. Perdón, al de Robert. Exacto, que como un tipo de vasija con el muñeco. Ahora, adicional a esta historia, y aquí ya yo soy un poco más escéptico, porque todo esto es histórico. Ya después de cuando se fue haciendo un poco más famoso y demás en entrevistas, pues gente de canales importantes de YouTube y Discovery y un montón de gente, y creo que hasta ITLC y todo este tipo de canales que hacen este tipo de programas me han ido a hacer algún tipo de documental y cosas de este estilo. Llevaron una vez una medium que se llamaba Cindy Casa o Casa, no sé cómo se pronuncia, con K y Z, que es bastante conocida en este ambiente de programas, digamos, de televisión e investigadores paranormales como de este estilo, como tipo Zach Bagans o así, que también a Zach le llevaron el muñeco y todo esto. Y que ella, hay gente que desmiente mucho a esta medium, como que tiene muy buen nombre, pero hay personas que dicen que no sabe tanto, pero bueno. Hay una entrevista a ella donde ella asegura que Robert fue un tipo de portal, ella es medium, y que lo que logró detectar con la energía ahí es que tal cual la señora, la que era la niñera, Emily Abbott, no embrujó, no hizo nada a ella con el muñeco, sino que tras el enojo de que no pudieron salvar a su hija, ni que pudieron hacer nada con ella, posteriormente, ¿verdad? Hubo un pleito y hubo un encontronazos y toda la cosa, un poco en venganza, como que acudió con una persona, ahí sí, que realizaba vudú, y que otra persona, no ella, fue la que hizo algún tipo de vudú que canalizó como un portal a través de Robert. Y a partir de ahí es cuando se da el tema Eso dice esta medium, ¿verdad? Entonces está la teoría o de que se pudo haber alojado el espíritu como una vasija cuando murió el niño, pero esta otra persona dice que se abrió como algún tipo de algo a través del muñeco utilizando vudú ya tras el enojo, y que no fue que ella lo que percibió es otra cosa. De hecho, las dos son muy probables, realmente. Si usted lo ve, a final de cuentas, hemos hablado con muchas personas que se dedican a la brujería, que hablan de que este tipo de muñecos precisamente son vasijas, que obviamente no es nada más que usted llegue y dice voy a canalizar un muerto y lo voy a meter ahí, sino que al final de cuentas son vasijas que se trabajan para poder alojar un espíritu. Que de hecho hay personas, hay creadores de contenido incluso que tienen sus propias vasijas ahí, o sus propios espíritus amarrados a muñecos. Y lo hablábamos también con Jimara fuera de cámaras, que los objetos sí se pueden utilizar como una vasija pero no es como que yo se lo voy a mandar a distancia y ya, sino que ella tuvo que haber tenido tal vez ese muñeco en manos para poder ritualizarlo y poder hacer que este espíritu se contuviera dentro del muñeco. Puede ser probable, esa parte no se conoce, tal vez no se sabe si fue que se lo llevó, no se sabe si fue que realmente fue la niña la que se alojó en el lugar, pero sí sería probable también. Sí, yo creo, ya que esta parte es bien difícil, es que es especulación saberla, a final de cuentas, porque o le decidimos creer a una medium que, asumiendo que sea real lo que dice, nos está diciendo lo que ella puede canalizar, sí, y eso es lo que ve, o nos quedamos con un poco más la especulación siguiendo la parte histórica que ha venido recabando este señor, ¿verdad? Sí, es que al final de cuentas, como le digo, es especulación de las dos formas, realmente. Sí, igual, conociendo, yo creo que tal vez una persona que uno conociera que realmente, genuinamente tenga esa capacidad de mediumnidad, de poder captar cosas, sería muy interesante poderla llevar y decirle, mae, que ve, que capta, que como para poder obtener más información, ¿verdad? Porque también, obviamente, como te dije, esta señora Cindy,
yo estuve averiguando un poco de la persona, tiene un canal en YouTube y todo. Como que sí, como que no, como que hay gente que dice que sí es muy buena y hay gente que dice que, me imagino que como trabaja mucho con este tipo de proyectos, ¿verdad? Más tirando entretenimiento paranormal, Sí. tal vez la pueden tildar mucho de fantasiosa. Sí, que fue lo mismo que pasó con esta medium de Extranormal, que por ahí no recuerdo el nombre, me disculpo. Pero era una medium que mucha gente decía es que sí es muy buena y otra gente decía no, es que ella es muy charlatana porque se dedica a montar cosas. Ella falleció hace poco. No podemos saber si lo que estaba diciendo realmente era así o si era simple contenido también. Sí, y bueno, para terminar la idea, digamos, de lo que esta señora mencionó que logró ver, es que ella dice que lo que ella logra captar es eso, como que fue canalizado como un tipo de portal para que a partir de ahí entrara maldad, por así decir, por una persona que manejaba el vudú, siguiendo un poco la línea histórica, probablemente también de estos lados de Bahamas, ya que la persona esta, ¿verdad?, era de ahí, Sí. según lo que investigó esta persona y está en registros históricos, pero que lo que ella capta es que ahí no hay solamente un espíritu, Que son varios. que son varios, y que incluso que ya esto ella no sabe si puede ser o no, pero parte de la entrevista que yo vi que le hicieron mencionaba de que hasta podrían ser protectores con el espíritu de la niña, porque eso es un espíritu diferente, no Sí, es negativo, exacto, y que estos otros son los que podrían tal vez hacer daño y no Abby, tal cual. Que de hecho también voy a decir algo salido un poco de lo que estamos hablando ahorita, tal vez adelantándome un poquito, pero cuando usted subió una de las historias o me envió uno de los videos, no recuerdo, una foto fue, que yo le dije, mae, loco, ahí hay un montón de gente. Porque se percibía ese montón de gente y yo, mae, yo no me considero medium, no me considero una persona que tenga dones súper asombrosos, pero yo le dije, mae, ahí se siente un vergo de gente. Y la respuesta suya fue, mae, es que este lugar fue esto y esto. Pero ahora me hace más sentido con respecto a esta historia o a esta forma de verla de esta medium. Sí, y recuerda que también, mae, que fue lo que yo le dije, que pase todo el rato haciendo yo. Que yo en los videos yo me sentía donde yo me estaba grabando, ¿verdad? Tipo selfie, porque como si iba solo, yo todo el rato estaba contando algo o hablando algo con el bicho atrás y yo me veo en los videos donde yo todo el tiempo estoy alerta, como viendo cosas. Tiene sentido, mae, creo yo. Y más que uno no sabe si pudo haberse aumentado tal vez lo que sea que tenga el bicho, llevándolo a un lugar que es fuerte, donde también hay muerte alrededor. Sí, que va a traer ciertas cosas también. Porque tal vez en el blog tengo una parte en la que lo cuento un poco más, que ahorita tal vez no es tan relevante para este episodio tal cual, pero hay un túnel, un pasillo que a mí me contaron donde yo estuve grabando solo, que de hecho el caos ni nada se movió nunca, ni me sentí observado ni nada, pero ahí llevaba mucha gente muerta por el tema de la fiebre amarilla, y los llevaban a ese túnel específicamente. Es un túnel que da como a nada, está como cerrado, ahí ya luego le hicieron una puerta y ahí amontonaban a la gente muerta. Es un túnel como va bajando poquito a poco, circular, todo el ladrillo, ladrillo rojizo, y ahí los metían, ma. Entonces es un lugar donde hay mucha gente muerta. Evidentemente yo creo que puede haber algo ahí que se relaciona y que también uno no sabe, ma. Puede cargar más un objeto que ya de por sí nos está diciendo, digamos, alguien con mediumnidad de que funciona como un portal, como un hueco ahí, como que carga cosas. Es el ejemplo que hemos dado anteriormente de usted poner un foquito donde hay muchos zancudos o cosas así, o palomillas o polillas de estas, que usted ve cómo se acercan a esa luz. Lo mismo funcionaría con un objeto de este tipo. Sí, correcto. Hasta ahí, digamos,
como para no meter más parte histórica. Ujú. Creo que hemos hablado de varios mitos. Igual si les interesa por ahí saber un poco más de la parte histórica, no sé, en algún live o ahí podemos tocar un poco más de info para que no nos vayamos tanto con la parte histórica. Ujú. Pero mae, me llama mucho la atención porque hay muchas cosas que yo considero que de este señor, y bueno, y lo tienen libros y todo documentado, o sea, hizo el brete Sí. de no simplemente decir, ay, este es el muñeco embrujado. Que pasa mucho con muchos investigadores, ¿verdad? También, digamos, de otros países o de Estados Unidos propiamente, que muestran ciertos objetos malditos, pero no se sabe de dónde salieron, solo se quedan con la historia de que es que esta señora me contó que este muñeco hacía que pasaran cosas raras en la casa. Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, sí, vale mucho la investigación. Pero, mae, yo creo que ya para ir dejando, como dice usted, esa parte histórica un poquito de lado, yo quiero que usted nos cuente su experiencia desde el tour con toda la gente hasta el tour que usted se pegó estando ahí solo con el muñeco Robert. Ok. Durante el tour con la gente, como les dije, éramos 7, 8 personas. El tour es por todo el fuerte, es bastante rápido porque el foco, por supuesto, es Robert. Durante todo el tour, el lugar, se hacen cosas muy interesantes. Por ejemplo, ellos utilizan objetos de época para llamarlos espíritus. Okay. Esa técnica me pareció muy interesante porque, digamos, en un toque a mí me tocó participar y el mae, de hecho yo fui el primero en participar, Dan, que no sé si irá a ver esto porque se dejó stickers y todo, le di el mae. Y el mae veo esta vara traducida porque yo le dijo dije, otro, no voy a aprender su maldito idioma. Sí, yo le dije, véalo con subtítulos. De hecho, este mae estuvo en el episodio de Sam Colby, sale, ese es Dan, por si lo han visto, que son estos dos chamaquillos creadores de contenido de paranormal, que ellos tienen un video con Robert como de 13 millones de views. Ojalá llegara a 13 millones de views. Por favor, les agradecemos. La técnica que ellos utilizan, a mí fue el primero porque yo fui el primero en llegar, porque yo llegué a grabar afuera y a contar un poco la historia y me dice, como usted llegó de primero, va de primero. Y me lanzó a uno de estos túneles y me dio una espada de 1800 y pico y me dijo, trate de llevarla hacia el frente y trate de invitar a alguien a que toque la espada, pero nada más no deje que no pida que lo toquen a usted, que toquen la espada, que muevan la espada. Entonces yo la tuve que agarrar, creo que era de esta manera, como para, obviamente, si la movían o algo, yo sentir, ¿verdad? Como que se cayera o se tambaleara. Sí. No pasó nada. Pero es un tour enfocado en la parte paranormal del lugar. Hubo una parte en la que sí, esa es la única parte en la que el K2 que yo andaba se empezó a encender muchísimo. Utilizamos una botella de whisky antiquísima, y la pusimos al fondo de un pasillo mientras él explicaba otras cosas como hacia la espalda. Yo no le estaba poniendo atención, honestamente, porque yo quería ver qué pasaba, porque pusieron un aparato de estos, yo creo que te enseñé el video, con el mapa de puntos infrarrojos y con sensor encima y la botella al fondo, porque el utilizar objetos de la época es invitar a los espíritus a que se acerquen, ¿verdad? De hecho, es una técnica común dentro de la investigación cuando usted sabe que el lugar es un lugar histórico, por ejemplo. Correcto. Y yo, se lo juro, yo tengo el video, lo voy a poner aquí para que lo vean, mientras lo voy narrando, que yo escuché pasitos, así como tac, 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 aquí atrás. Entonces yo me volví y empecé a grabar, saco el K2 como loco. El K2. Sí, el maestro estaba detectando algo. Algo. El mapa de puntos infrarrojos no detectó nada, ni el sensor que tenía la botella detectó nada, pero hasta ese momento no había habido nada de movimiento. Y ahí, cuando yo oí esos pasitos, el K2 empezó a moverse. Y el tour en general pasó normal. Fuimos con Robert, todo normal. De hecho, estando con Robert, con la gente, nada pasó. Yo saqué el K2, saqué un poquito el Spirit Box. Eso no se puede grabar, esa parte, porque eso es un tour guiado. No lo permiten. Yo, como, ¿verdad?, me quedé y pagué un poco más para poder estar a solas todo el rato que estuve. Ya después de que todo el mundo sale, como les contaba, ahí es cuando ya le dicen a uno que como el lugar es suyo.
vaya. Si se muere, lo juntamos mañana. Sí, mae. Eso es todo. Y mae, voy a irles dejando algunos videos por acá. Vieras que voy a dejar el suspenso para el final de qué pasó con Robert. Volví a hacer todo el recorrido alrededor del museo un poquito más rápido, contando un poco la historia y demás. En la parte de los túneles con la gente muerta por fiebre amarilla no me pasó nada. En la parte esta donde pasó anteriormente lo del mapa de puntos infrarrojos con los objetos antiguos no pasó nada. Pero hubo una parte que no hicimos en el tour, que fue la torre. En los videos me veo yo, voy a dejárselos acá para resumirlo. Yo entré a la torre, esta torre de 3 pisos, 4 con el azotea, y en la parte de abajo, por decirlo así, en el primer piso, a mí me habían pedido, ¿verdad?, que si quería podía intentar algo ahí, que ellos aseguraban que ahí pasaban cosas, y a mí me pasaron 2 cosas. Saqué el Spirit Box, yo no sé si ese video usted lo ha visto, si no ahora se lo enseño. Sí, usted me lo enseñó. Pero el de la respuesta no. Ajá. Ok, Sí. que yo pregunto en español e inglés, ¿hay alguien aquí? ¿Alguien se quiere comunicar conmigo? Etcétera. Y se oye como, no, pero así como Delicadito. como suavecito. Y yo, o sea, como, ¿qué putas? Y usted, bueno, ya me voy. Y aparte empecé de un pronto a otro a escuchar agua. Como agua fluyendo como por una cañería, por una... Y eso es puro ladrillo. Sí. Y lo que hay es la iluminación, la parte eléctrica expuesta, ¿verdad? Los tubos que ponen de metal con cables. Ahí Sí, no es como que hay un bebedero ahí para tomar agua. No hay tubería. Y empecé a escuchar agua. No estaba lloviendo, no estábamos en época de invierno. Estaba haciendo un frío del carajo porque fue justamente cuando estuvo este frente frío hace unos meses en Estados Unidos. Pero empecé a escuchar agua. Y ahí yo empecé a sentirme acompañadito. De hecho, en el video se ve donde yo trato de hacer otra pregunta y yo vi algo como que pasó al fondo y yo corto. Yo trato como de hacer como ¿Is there anyone? Y me quedé así. Es esa sensación de alguien acaba de pasar ahí. Y yo estoy solo en el fuerte. El mae, que es Dan, estaba afuera en la entrada, en el lobby, donde está la puerta. Hay un lobby chiquitito con una mesita, uno de estos muebles tipo de lobby, donde lo reciben a uno, y él estaba ahí, digamos, ahí, porque cuando yo salí él estaba ahí, estaba en el celular. Entonces, mae, era imposible haber visto algo pasar. Igual les vamos a dejar el video para que lo vean. Escucho como agua, pero no sé si aquí habrá tubería. Vamos a poner el Spirit Box. ¿Hay alguien aquí abajo? ¿Hay alguien conmigo que quiera comunicarse? ¿Alguien quiere nada más como... Escuché algo. Más, no, estoy tratando de no sugestionarme, pero escuché algo. ¿Alguien quiere comunicarse? ¿Podría decir sí o no? Is there anyone here that would like to communicate with me? ¿No? ¿Escuché un no o fue idea mía? Que no tendría sentido que me digan que no. Hey, is there anyone? Okay, vamos a seguir mejor. Posterior a eso, no sé, resumo. Ya me fui a donde Robert. Y ahí es donde pasa lo más extraño de todo. Los videos con Robert, todos están dañados. Entonces, yo les puedo poner aquí de fondo mientras les voy contando. Arreglados, porque los logré como arreglar. Pero todos los videos originalmente quedaron como trabados. Es que no es en cámara lenta. No, es como trabados, como si se perdieran frames de la imagen. Ese fue el ejemplo que yo te di el otro día, como cuando nos pasó con Rich, que los videos empezaron a perder cuadros por segundo.
lo cual es muy extraño. Y yo a vos te hice el ejemplo el otro día. Yo llevé 2 cámaras, 3 con el celular, la GoPro, que una GoPro en ambiente muy oscuro no ayuda mucho. Sí. El sensor no es un sensor para eso. Entonces llevé una de estas cámaras que usamos para el podcast, que es muy buena. Es una cámara casi profesional, digamos. Sí. Y todos los videos anteriormente y el posterior que hice en el parqueo, todos están fluiditos, perfectos, bien, o sea, hasta donde se puede, por supuesto. Yo es la primera vez que blogueaba con esa cámara, ya me di cuenta que necesito un estabilizador mejorcito. Sí. Pero no se pueden trabar y no pueden quedar sin audio. Estas cámaras Sony, los que conocen las Alpha, usted no tiene un botón de mutear el micrófono. Y yo no andaba micrófonos adicionales, porque no tengo. O sea, tengo unos de esos chiquititos, baratos, como para celular. Por eso ojalá este video llegue a 13 millones para cuando hagamos exploraciones andar un DJI de $600, ¿no? Entonces el micrófono que se estaba utilizando era el de la cámara, con la pelucita y toda la cosa y la luz. Man, no hay un botón de mutear el micrófono. No tiene sentido que los videos no tengan audio. Nada más, para mí es una vara que es imposible. Y yo le enseñé a Walding, si usted agarra la cámara de frente, usted tiene el botón de disparador de foto, que es para enfocar, el botón de video, para encender video, que es el rojo, el botón de cambio de modos, que usted puede cambiar entre foto, entre video, entre modo especial, y el otro se me olvida, no me acuerdo cuál es. Y listo. Los demás, todo se maneja en menú. No hay manera de cambiar a un modo raro. Y aparte, que lo más importante, que yo con la cámara, como se le vuelve la pantallita, cuando usted cambia de modo, si usted lo cambia por error, usted se da cuenta de que cambió el modo, porque dice pa, y sale el bannercito y se ve dónde cambia de modo. Entonces, si yo me estoy grabando y yo, digamos que por error hubiera cambiado de modo la cámara, yo lo hubiera visto porque la pantalla se vuelve. Yo tengo la pantalla vuelta todo el tiempo. De hecho, así me daba cuenta que estaba desenfocadísimo también, porque como lo andaba en manual, había que estarla enfocando cada rato. Todos esos videos están dañados. Entonces, los videos que tengo aquí, que les puedo poner algunos, sí buenos. De hecho, les podríamos poner un ejemplo de uno de los videos dañados también, para que vean cómo quedaron y que vean que no es vara, Sí. Igual, digamos, los videos que sí quedaron bien con Robert son videos súper cortitos, que yo hice más como para dejarme en vertical, hice unos en horizontal con el celular. Esos sí están súper bien, se ven bien, se oyen bien. Y en unos de esos... Es que el mae es anticlasismo, digamos, el mae es proletariado, mae, esa es la vara, cuando no entendió, que el mae dijo, mae, esta cámara es pichuda, esta no quiero. El celular, todo el mundo tiene uno, mae. Pero es algo muy curioso que pasó, y aquí les voy a dejar el video también. El caos estaba hasta la madre. Yo no lo había notado. Sí, eso sí, usted sí me lo enseñó. Yo eso no lo había notado. El caos estaba hasta la madre. En un toque fue que yo lo saqué, porque yo estuve grabándome, contando la historia. Yo lo que estaba era contando todos estos detalles adicionales, ¿verdad? Y en un momento volví a ver el K2, porque yo tenía el Spirit Box, el K2, etcétera, otro Spirit Box más grande que me habían prestado. Y el K2 estaba fatal. Y yo digo, suave, es muy curioso, porque cuando yo estuve con las otras 7 personas aquí, nunca se movió, pero es que ni un piquito salió de la línea verde. Y ahorita que estoy solo, ya después obviamente yo me di cuenta que pasó lo de las cámaras, estaba hasta el cecerete. Que yo sé que el K2, el K2 no es un aparato que puede ser 100% certero, es para medir campos electromagnéticos. Pero alrededor mío yo no tenía el celular cerca. De hecho, una de las pruebas que uno puede hacer para ver que el K2 funciona tal cual debería es que usted agarra su teléfono, se lo acerque y va a ver que empieza a parpadear como loco. En el momento que usted se mete el celular en la bolsa y ya lo tiene aquí, listo. Hace rato, estaba grabando, como podían ver, y bajé la cámara un poco para sacar el K2 que lo tenía en la bolsa. Y estaba como loco. Ahorita bajó un poco. Pero estaba demasiado activo. Hey Robert.
Can you say hi, please, through this K2 meter? Are you happy that I'm here with you? Hey, could you please say hi? Could you please make this light from green to red, just to know that you're here? Robert, ¿podrías mover la luz de verde a rojo para saber que estás acá? Hace un momento estaba, pero lo grabé en vertical. Voy a ver si puedo ponerlo porque justo lo saqué de la bolsa. Lo grabé en vertical y traté como de repetir a ver si la toma se veía mejor de esta manera, pero es increíble. O sea, yo esos aparatos, o sea, lo han dado por todo lado y no sé qué pasó. Y perdí una evidencia que hubiera sido la mejor evidencia que yo hubiera podido mostrar, que fue el Yeah. En una de las partes de esos videos, yo estoy ya me grabé contando la historia con Robert a mis espaldas, y yo dije, voy a empezar a preguntarle cosas. Saco el Spirit Box y empiezo a hacerle preguntas, que si es cierto que tiene el espíritu de una niña, que si hay más espíritus ahí, un montón de cosas le empiezo a consultar. No tuve ni una sola respuesta. Yo tenía un toquecillo de temor de que hubiera alguna señal que se estuviera metiendo, que eso sí me gusta aclararlo, porque el aeropuerto está muy cerca. Hay torres de control, hay un montón de varas, y yo trato de ser siempre muy objetivo, pero no tenía nada. Nada más el aparato ahí haciendo el barrido que hace. El barrido de señales. Y cuando le empecé a preguntar, ¿Do you want me to leave?, obtuve un yeah. Entonces yo no sé si le caí mal o qué. Dijo, este hijo de puta es demasiado escéptico. Mejor que se vaya ya. O andaba algo pegado usted ahí, ¿verdad? Un bicho, y el mae dijo, no, este está peor que el que yo tengo. Peor que yo, tengo miedo. Sí. Entonces mejor que se vaya ya, mae. Y es una lástima, porque los videos, esto no es para clickbait, no es para nada. Los videos están malos. Sí. Y cuando yo reviso la metadata de los videos, están en 30 cuadros, me parece que era que estaba grabando, están en Full HD. No sé, me explico. O sea, no. Sí, que para los que no conocen de esto, de la metadata, son 30 cuadros por segundo. Es decir, la imagen va tomando como pequeñas fotografías durante 30 veces por segundo para armar lo que sería el video. Un video técnicamente es un montón de fotografías juntas. Sí, exacto. Entonces, está bastante extraño de que se pierdan segundos enteros, porque no es como que un milisegundo se perdió un cuadro y ya, no, son segundos enteros. Digamos que tal vez si son 3 segundos, son 90 cuadros lo que se están perdiendo en realidad. Muy raro. O sea, ya le dije, quedó como si hubiera sido grabado en ultra mega hiper cámara lenta. Pero así, la cámara lenta más pichuda. No sé cómo decirlo. Sí. Trabado. Para mí el término es trabado. Y bueno, para seguirles contando, digamos, qué se siente estar ahí solo con Robert, porque sí, mucha gente ha ido. Y youtubers muy grandes han ido. Y la gente va en el día también. Pero yo estuve solo con el 30, 40 minutos, no sé cuánto estuve. Que la próxima vez no va a estar solito. No, ojalá que no. Así va a ser, así va a ser. Ojalá que no. Y yo que soy miedo no tuve.
me dio más miedo, le voy a decir cuándo. El video anterior, donde yo estaba con el Spirit Box en la torre esta que le dije. O sea, se ve donde yo corto y jalo. Es como yo me sí, de hecho ese video usted me lo enseñó. No sé si el mismo día me lo envió o si me lo envió después no recuerdo. Pero sí se ve así como, me cagué. La verdad es que aquí sí me cagué. Sí, y yo con Robert no tenía miedo. Estaba emocionado. Realmente. Porque, a los que les gusta este tipo de cosas, tal vez no conocen tanto a Robert, pero imagínense si ustedes le dan el chance de estar con Annabelle. Sí. 1 hora, solo. Sí. Para hacer lo que quiera. O sea, sí, o chance de estar quedándose en Amityville, o en la casa de los Warren, o no sé, qué sé yo, un lugar que tal vez sea más conocido. Incluso una noche aquí en el Sanatorio Durán, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe su historia, todo el mundo sabe lo que ha pasado, que tal vez ya no sea lo mismo, pero habría que ver, voy a decirlo así, vulgarmente, habría que ver quién tiene los huevos para pasar una noche en el Sanatorio Durán solo. Correcto. Entonces, digamos, yo no tenía miedo, estaba emocionado, y tal vez de esa misma emoción, por huevón ya lo aprendí, no revisé videos. Sí. Video grabado, video revisado, o sea, al rato como parar, revisar, seguir, etcétera, sino que hice casi que todo de corrido, toda mi experiencia. Es que por lo general uno confía en que todo está bien, porque si el aparato está bien, el dispositivo está bien, no está arrojando errores, no está diciendo nada extraño, usted dice, salió bien. Sí. Yo grabé casi toda la experiencia de corrido porque eso es lo que yo quería, sí. Yo no sé cuándo voy a volver aquí. Voy a grabar casi que todo de corrido. Los cortes que hice fue como cuando caminé de un espacio al otro. Sí. Casi. No tuve miedo, pero ahora aquí viene la parte de la experiencia. Sí se siente feo. O sea, se siente... Es como que cuando usted le apretan aquí. Y yo me sentía observado todo el tiempo. Los pasillos ahí entre los videos que les hemos ido poniendo, yo no sé... Está todo apagado, lo único que había era la luz sobre la urna, todo lo demás apagado. Yo veía los pasillos hacia los lados, yo todo el tiempo sentía a alguien. Es esa vara que usted dice, sí. no estoy solo. Sí, que ahí volvemos a esa foto en la que yo de hecho, no sé si usted la tiene por ahí, yo de hecho hoy le señalé varias cosas que se ven, que yo dije, qué impresionante que jeta. Porque lo que se ve, digamos, podrán decir es pareidolia, es esto, es lo otro, pero ya 3, 4 cosas que se ven por ahí, ya es diferente, ¿verdad? Ya no es tanto pareidolia. Sí, y tal vez la otra experiencia que tuve 3 contundentes, tal vez ese no, el You Want Me to Live, que ese no está. Y el otro, que les voy a dejar el video, creo que ese es en vertical, no se ve, pero yo lo vi, y los que siguen el podcast saben que yo no estoy inventando cosas, porque yo no me pongo a inventar cosas, más bien me hago el valiente. Que es cuando me estoy grabando de frente, haciendo como un tipo de story. Tengo la cámara GoPro con una luz del piso hacia arriba, y enfrente tengo a Robert a mi espalda, y enfrente está la lucecita de la cámara de seguridad, porque lo tienen monitoreado todo el tiempo. Pero vi como un tipo de, no sé si es orbe, no sé si es una plasmación, pero imagínense una bolita así, chiquitita, que hizo como y se desapareció. Un toquecito y desapareció. Una luz de muerto. Como una luz de muerto, pero así, del tamaño de un puño, sí, chiquitita, sí. Como en el centro. Entonces yo tengo la GoPro aquí, apuntándome abajo. Yo estoy viendo la luz de la cámara arriba, de la de seguridad, como en el centro. Y ahí fue donde ya fue como dije, no, aquí hay cosas que, aunque uno no crea, sí hay una presencia rara, interesante. Sí, qué interesante, precisamente por lo que menciona esta medium, ¿verdad? De que Robert es un portal que atrae ciertas cosas también, y que a final de cuentas estas cosas no es que se van a manifestar de que se le va a parar un mae a la par y usted lo va a poder grabar y ya, sino que son varas más energéticas que se sienten, y que haya podido ver eso. Lástima que no pudo grabarlo.
Sí, tal vez para una próxima, mae, yo creo que lo que me voy a comprar es como estos Un bolsitos arnés. para ponerse aunque sea la GoPro, aunque no se vea mucho, luego uno le sube la No, saturación. es que este huevón se fue. Yo tengo arneses, tengo estabilizadores, tengo un montón de varas que al final de cuentas tal vez no se nos ocurrió en el momento a ninguno de los dos. Sí. Porque usted se lleva, qué sé yo, una cámara o un celular aquí grabando de una Todo el vez. tiempo, ajá. Todo el tiempo, usted graba todo el recorrido y ahí saca ciertas cosas también. Sí, y mae, esa es otra, digamos, que sucedió. Todo lo que es la experiencia con Robert, mae, debo decir que sí hay algo. Ujú. Yo no puedo determinar qué. Yo no soy medium. Pero mae, yo siendo una persona que a mí me gusta tener la evidencia, ver para creer, es lo que yo le he dicho. Yo no es que no crea, es que yo necesito comprobarlo. Y el haber ido a estar en un espacio con un bicho de estos, solo, tratando de no sugestionarme y tratando de que fuera un ambiente lo más controlado posible, mae, algo tiene. Sí. No puedo confirmar las leyendas, todo lo que se dice, tal vez la parte histórica sí, porque eso está documentado. Busquen los libros de David L. Sloan, creo que están en Amazon si quisieran tenerlos digital. Pero mae, algo hay, definitivamente. Yo creo que volvemos al punto de lo que hemos hablado muchísimo, de que hay objetos que uno no tiene explicación, Ujú. pero cargan con algo que usted nada más siente y no le puede explicar qué es. Así es, mae. Ahora, hay otra evidencia que yo no sé si mucha gente la tiene. Yo no la tengo per se conmigo, pero es en la casa. Ujú. Porque yo intenté 2 veces ir a la casa de los Soto. Es un hotel ahora. La primera vez no pude entrar. Ya tenían todo cerrado, etcétera, porque llegué muy tarde. Fue el primer día que llegué, pero el segundo día sí logré llegar. Y logré entrar y hablar con una de las managers y lograr entrar y pude grabar y toda la cosa. Tienen una evidencia que les vamos a poner aquí la foto para que ustedes nos digan qué opinan, que vos ya la viste también, que esta foto, si no me equivoco, la tomó, ya le digo, aquí tengo para no dar un dato erróneo, lo tomó una persona huésped del hotel en uno de los vitrales y fue tomada en el 11 de julio de 2024, donde se dice que se capturó al muñeco Robert en la suite, en la torreta. Esta casa, como vieron, ¿verdad? Tiene esta parte que son como 3 pisos y hay uno de los cuartos que es el que tiene la torre, Sí. además del ático. En un vitral, yo le tomé una foto a la foto porque es la única manera que tenía, entonces hay un poco de reflejos y demás, pero aquí en este momento la voy a poner y se ve como arriba de una de las puertas, que son de este tipo de puertas que se abren de esta manera, ¿verdad? Como tipo persiana. Que Tipo le llaman. persiana, y arriba hay un vitral. Se ve una figura de algo ahí arriba que no se puede, solo que uno esté como en una escalera subido. Ujú. Y si usted acerca un poco la foto y demás, a ver, parece una mancha, pero tiene los puntitos pequeñitos de los ojos, se parece, y la gente dice, ma, esto es Robert. Es como si hubiera estado en la casa. Y esto fue hace 2 años. Esta foto está impresionante, mae, realmente. Y más que la tomó una persona ajena completamente a... Un huésped ahí. Por eso, ajena completamente al lugar. Que tal vez sí conocía la historia, pero no iba enfocado en eso al rato, mae. Uh-huh. En saber qué era lo que pasaba o que si pasaba o no algo. Correcto, entonces eso me lleva al siguiente punto. Que la casa también algo debería todavía mantener a nivel energético. Me imagino yo, después de todo lo que hubo ahí, ¿verdad? No sabemos si Robert se va y se lleva su energía, o después de pasar tanto tiempo, puede que quede algo ahí. Sí, y al final de cuentas ya sabemos que las casas también pueden ser poseídas, también pueden funcionar como un portal, y hay cosas que al pasar de los años se intensifican y que cuesta mucho quitarlas también del lugar. Y quién sabe si se pueden manipular, yo no sé qué piensa usted. Yo viendo un poco más de información,
Hay un desfile como encantado que hacen en Duval Street, que es como la calle principal de este lugar, Key West. Y por supuesto no pueden llevar a Robert, ¿verdad? Que es como la superestrella de la isla, ¿verdad? Porque Sí, en esa isla hay muchos lugares embrujados. Se dice que está también ¿cómo se llama? La estación de bomberos más embrujada del país. Bueno, yo creo que el próximo tour Sí, ya sabemos a dónde va a ser. ocupamos visa nada más, eso sí, los que quieran ir. Pero está la estación de bomberos más embrujada del país. Hay un bar súper embrujado, súper conocido, donde la gente que trabaja va, etcétera, dice cosas como en Omen. ¿Dónde? El antiguo. El antiguo Omen. El antiguo, ¿verdad? Sí. Y hay una teoría muy interesante. Ya tal vez con esto podemos ir cerrando. ¿Cómo podían tener a Robert en el desfile sin tenerlo? Porque es un objeto histórico. Hay un video, que yo vi, no recuerdo, de este mae. Voy a ver si lo puedo encontrar. Donde crearon una réplica un poco más grande, pero muy parecido. Sí, que más para exhibición. Sí, con una ropa pero de payaso, como el original. Y hicieron algún tipo de llamado a Abby, para que si quería ser parte de este desfile encantado, se moviera de vasija. Lo que dice el mae, el investigador, y se ve el video donde tiene al otro muñeco, al que van a utilizar como vasija, donde lo tiene así, era mucho más grande, por supuesto, lo tiene así en sus brazos, ¿verdad? Es que esta no me cabe porque es muy chiquitita, acostada así. Y empieza a decir algunas palabras y empieza a invitar a Abby, que es el espíritu que ellos conocen, los demás no saben qué son, para que se moviera de vasija, para que participara en el desfile con ellos. Yo no sé eso qué tan riesgoso puede ser, o qué quieren hacer, pero él es el cuidador, sí. Para poder, la única manera, digamos, de que participara, y la teoría que él tenía es que si es realmente como ellos han ido determinando, es un niño. ¿A qué niño no le gustan los desfiles? Tenemos que llevárnoslo al desfile. Y se supone, ¿verdad? Ya esto es palabra de él, obviamente no se puede verificar, más que con las personas que estuvieron ahí, que cuando él hizo este rito, llamado, lo que fuera, el muñeco empezó a pesar. Y era un muñeco normal. Y se lo llevaron al desfile. Y ahora lo tiene con él en la casa. Entonces dice que a veces él no sabe si estará o no estará, pero que le han empezado a pasar cosas. Eso sería interesante corroborarlo, digamos, ya directamente con él. ¿Qué tipo de cosas? Porque al ser un investigador, ha documentado, fijo. Probablemente, sí. Entonces es interesante porque se puede mover a voluntad un bicho, un espíritu. No sabría decirle eso. Podríamos hacer la consulta a alguna de las personas que nosotros conocemos que realmente hacen este tipo de cosas, si es posible hacer como el traslado de vasija. Yo supongo que sí, porque precisamente hay algo que la gente no sabe, y es que los exorcistas realmente hacen como este tipo de cosas, ¿verdad? Muy comúnmente, de que sacamos este espíritu de esta persona o este demonio de esta persona, pero lo vamos a meter en este otro recipiente, por así decirlo. Como un genio en las faulas. Como un genio en las faulas. Puede ser que se cambió de casa, nada más. Ese es un tema bien interesante y da mucho también para conversar, tal vez más adelante, porque por ahí vi otro canal que esto sí me parece algo que una persona que sabe tal vez pensaría que es una estupidez. Compraron un bichito como este, creo que un poco más grande, hicieron una investigación nocturna para un canal gringo. Los maes se cortaron, le impregnaron un poquito de sangre y le pidieron lo que sea que tenga Robert. Ellos en ese momento me parece que no habían investigado tanto, que si podía irse con ellos con ese muñeco. Yo le puedo asegurar que no se fue, pero qué estupidez más grande se jalaron, man. Porque lo que se llevaron pudo haber sido una parte de ese muñeco. O otra cosa. Por eso. De las que tiene, digamos, el bicho. Por eso, una parte de ese muñeco, digamos, de lo que tenga dentro ese muñeco, se llevaron una parte.
Sí, el mío, ¿qué tendrá? Yo creo que no tiene nada, sí se Ese hijo porta de bien. puta viene manchado en la cara, man. Yo no sé, es comida, porque no venía así. ya metiendo la especulación ahí rara, man. No. Sí venía manchado, pero con esas manchas, quién sabe. Sí, mae. Mae, no sé, esa es como la historia así un poco de actualización que nos habían preguntado que había que actualizar. Y mae, yo creo que ya para cerrar, a mí a nivel personal me quedó así esa picazón de querer hacer más investigaciones, de ir a ese tipo de lugares. Que por si ya era un gusanito que traíamos los dos ahí, como de, man, empecemos a hacer algo, busquemos algo, que no se ha podido dar todavía. Un poquito más preparados. Bueno, sí. si depende cuando salga este episodio. Vamos a ver qué pasa. Ahí les contamos, sí, mae. No sé si usted tiene algo más, alguna otra cosa. No, man, nada más agradecerle a todos los que llegaron hasta acá. De verdad, para nosotros es un placer traerles todo este tipo de historias y esperamos más seguido poder traerles experiencias de este tipo ya que nosotros hayamos tenido. Porque como les dijimos antes, queremos empezar a hacer también investigaciones. Pero bueno, yo creo que ya por ahora vamos a dar por finalizado este episodio. De verdad, muchas gracias a todos los que se animaron a quedarse hasta el final. Recuerden nada más seguir a Bobby en sus redes sociales, seguirme a mí en mis redes sociales. Por ahí les van a estar apareciendo y van a estar ligadas también en la descripción del video. El blog. Para que vean el blog completo de Bobby con Robert, porque aquí les mostramos una partecita nada más, pero por ahí va a estar completo. De verdad, gente, muchas gracias. Pura vida. Chao. Susurros Podcast.